María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. En el episodio de hoy estaremos conversando con Marina Colasanti. Empecemos. Marina Colasanti nació en Italia en 1937, donde pasó sus primeros años de infancia durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 1948, cuando su familia decidió mudarse a Río de Janeiro. Es hija de padres lectores, por lo que desde muy pequeña conoció la literatura y, en los tiempos difíciles, siempre estuvo dispuesta a crear historias y compartirlas con su hermano, apenas un año mayor que ella. En 1954 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes y se especializó en grabado en metal. Entre 1962 y 1973 colaboró en el periódico brasileño como redactora, columnista e ilustradora, donde trabajó también con Clarice Lispector. Allí descubrió su pasión por los cuentos de hadas y la literatura infantil. Desde ese entonces ha publicado más de 30 libros en el terreno de la literatura infantil y juvenil, donde explora temas como la belleza, la imaginación y la reinterpretación de los cuentos de hadas. También ha trabajado como traductora, periodista, lingüista, poeta y maestra. Algunos de sus libros de cuentos de hadas o maravillosos son Una idea toda azul, con el que ganó el premio Lo mejor para los jóvenes de la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil en Brasil, Lejos como mi querer, En el laberinto del viento y Cuentos de amor rasgados. Bueno, Marina, bienvenida al Refugio de Fantasía. Es un honor contar contigo en el refugio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. La primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cómo llegaste a escribir cuentos de hadas? Llegué por si acaso. Estaba interesada en escribir otra cosa y de súbito apareció un cuento de hadas en mi cabeza y lo escribí y supe que había entrado en la cueva de Alibaba, pero no sabía la palabra que daba acceso a esa cueva llena de tesoros. Rompí la cara muchas veces intentando encontrar la palabra. Y al final descubrí que la palabra era emoción. Cuando los cuentos de hadas me emocionan a mí, es señal que emocionarán a los lectores. Wow, qué lindo. Y siento que eso es algo que hemos podido notar en los cuentos que hemos leído tuyos, ¿no? Cómo se transmiten todas esas emociones. Y bueno, también nos gustaría preguntarte, ¿tú cómo definirías los cuentos de hadas? Los cuentos de hadas los definiría por una frase de Einstein. Si quieres que tu hijo sea inteligente, lea para él cuentos de hadas. Si quieres que sea más inteligente todavía, lee para él más cuentos de hadas. Una pregunta, ¿cuál fue ese primer cuento que escribiste que te... No me acuerdo. Bueno, tranquilo. Pero también leyendo tus El conferencias, primer libro fue Una idea toda azul. acá lo tenemos. Pero Edición de Yolanda Reyes. sí, señora, edición de Yolanda Reyes acá en Colombia. Y pues leyendo tus conferencias sobre cuentos de hadas y leyendo tus cuentos, tú das un papel muy importante a la mujer como contadora de cuentos, ¿no? Como storyteller.
Entonces, queríamos preguntarte, ¿cuál crees que es el rol de la mujer en los cuentos de hadas, como personaje y Yo, como contadora? yo modifiqué la actitud de los personajes de mis cuentos de hadas, porque soy feminista desde niña, si así puedo decir. Y creo que la mujer es lo más importante del mundo. Es el ser más fuerte que el hombre, más, no de musculatura, pero fuerte de espíritu, fuerte del alma, que es imprescindible una mujer, porque la mujer genera hijos, genera hijos. La naturaleza prefiere las mujeres, las féminas de toda especie. Yo subvertí el papel de las protagonistas de mis cuentos de hadas, porque las hice más fuertes, más decididas, más dedicadas a la naturaleza, más todo. ¿Consideras que pues la mujer ha tenido un papel vital como en la tradición de pasar los cuentos de generación en generación? Sí, continúan como cuentacuentos. La mayoría de los cuentacuentos son mujeres. La gran mayoría de los cuentacuentos son mujeres. Hoy mismo di autorización a una chica que me preguntaba si podía contar en mi cuento La chica tejedora. No conozco muchos hombres que son cuentacuentos. La gran mayoría son mujeres. Sí, y en nuestra cultura también pues hemos podido ver y experimentar eso con nuestras abuelas, con nuestras mamás, como son ellas quienes pues nos han contado historias usualmente desde pequeñas. Y bueno, también nos gustaría preguntarte tú cómo es la relación entre los cuentos de hadas, el diálogo que hay entre los cuentos de hadas y la fantasía. ¿Qué piensas al respecto entre la realidad y la fantasía? Ese diálogo constante que hay entre ambos. Los cuentos de hadas son estructurantes, ayudan a estructurar el ser, ayudan a estructurar el ser humano. Como decía la psicanalista jungana Marie-Louise von Franz, ella escribió un libro al respecto de eso. La estructuración, el camino de la estructuración a través de los cuentos de hadas, es el título del libro de ella. Mal traducido al español porque mi ejemplar está en francés. Yo nunca conté mis cuentos de hadas para mis niñas cuando eran pequeñas, porque eran muy adultos para ellas, de niñas. De grandes ya. De, Y de bueno, grande le di todos mis libros autografiados. no, imagínate. Un honor tener todos tus libros autografiados. Cuando imagino esas dedicatorias. Y siguiendo con lo que hemos hablado, ¿por qué crees que son importantes los cuentos de hadas para el mundo de hoy? Para el mundo de hoy son importantes porque
alimentan la fantasía, son el refugio de la fantasía. Son y hoy día tan ligados en informáticas, estamos siempre con el celular, el microteléfono en manos, accesando mensajes, recibiendo telefonemas. Hoy en día es más importante que en otros tiempos de activar la fantasía, porque la fantasía nos transporta a otros mundos. La fantasía es muy importante para el desarrollo del cerebro. Por eso imaginé que pusieron el nombre El refugio de la fantasía. Sí, nosotras creemos que la fantasía también es un refugio y pues de ahí es que recibe el nombre nuestro proyecto. Entonces sí estamos de acuerdo con eso. Y bueno, también siguiendo con lo que nos estás planteando y también en relación con tus conferencias al respecto y demás, nos gustaría también saber qué piensas sobre el símbolo en el cuento de hadas. El símbolo es el cuento de hadas. La lenguaje metafórica es el contenido del cuento de hadas. Los cuentos de hadas no hablan por las palabras, hablan por detrás de lo que dicen. Los cuentos de hadas son muy democráticos porque cada uno los puede leer de la forma necesaria para él. Los cuentos de hadas solo se completan con la interpretación de su lector o de su oyente. Tomando eso que acabas de decir, que el cuento de hadas solo se completa con la interpretación del lector o de quien lo escucha, al escribir cuentos de hadas, ¿de qué cuentos bebes o de qué tradiciones de cuentos de hadas? No me inspiro en cuentos de hadas ajenos, de ninguna forma, de ninguna manera. La inspiración la saco de mi emoción. Los que me emocionan más son los que más emocionarán a los lectores. No me inspiro en cuentos tradicionales. Yo tengo una biblioteca muy grande de cuentos de hadas, pero no los leo para no comprometer mi memoria, porque puedo copiar o inspirarme en algún cuento de hadas ajenos y no quiero ese compromiso. Bueno, ahí leyendo tus cuentos de Una idea toda azul, yo sí pude experimentar, pues cuando terminé precisamente ese cuento, que pues con una mezcla de muchas emociones, fue muy bonito y con distintos cuentos, es muy lindo como al terminarlos y durante el cuento también se pueden experimentar distintas cosas partiendo de recuerdos, pero también reflexiones que suscitan esos cuentos, es muy bello. Y nos gustaría preguntarte, ¿cuál es tu cuento de hadas favorito? No sé si de los que has leído o tuyo como escritora. No tengo un cuento de hadas favorito. El favorito de los lectores es la niña tejedora, pero no es mi favorito. Si no son mis favoritos, no los publico. Si cada uno no es mi favorito, no los publico, no los pongo en el libro. El libro
tiene que hacer un cierto balance, porque escribo más cuentos de hadas, cuentos maravillosos se llaman en teoría. Escribo más cuentos maravillosos de lo necesario para completar un libro, porque necesito hacer un equilibrio, unos cuentos dramáticos, unos cuentos de amor y unos cuentos más humorísticos, más graciosos. No sé, Marina, si aceptarías la invitación de contarnos brevemente un cuento. No sé ninguno de memoria, tendría que leer. Ah, bueno, tranquila. Otra pregunta, como ¿qué cuentos o escritores consideras que todos deberíamos como leer en la vida? Mujeres que corren con los lobos, de Píncola Estés, y los cuentos de Neil Gaiman y los de Angela Carter. Sobre todo los de Grimm, que es el inventor. No, el inventor no. Copió los cuentos orales de su Alemania. Transcribió, no copió, puso en palabras escritas los cuentos orales que hacían séculos eran contados por todo el mundo, no solamente en Alemania. Y en relación con el trabajo de los Grimm, que al final, después de recopilar los cuentos y editarlos, ¿tú qué piensas sobre los retellings y toda esta reescritura de los cuentos de hadas que hoy en día es tan común? Los Grimm modificaron algunas versiones escritas de los cuentos de hadas oralizantes, porque quisieron hacer un final feliz o quisieron hacer lo que hoy día se llama políticamente correcto. En otros tiempos, en los tiempos de los Grimm, era otro el políticamente correcto. Pero ellos tentaron evitar la violencia de los cuentos de hadas oralizantes, la crueldad. Eso fue una censura, en mi opinión, que impusieron los Grimm a los cuentos de hadas. Sí, y en relación con eso, ¿qué piensas sobre los autores más recientes que han hecho algo similar con la reescritura de cuentos de hadas, con los retellings que encontramos actualmente? Es igual la censura, porque parten de un principio equivocado, por veces equivocado, no de la emoción. Parten para comprobar un principio mental, un principio que agrade a la sociedad. El bullying, la inclusión racial, la negritud, son libros escritos, falsos cuentos de hadas, para demostrar un principio que agrada a la sociedad. Y como escritora, ¿qué consejos le darías a alguien que quisiera escribir cuentos de hadas o maravillosos hoy en día? Aconsejaría
Doy muchos cursos de creación literaria para jóvenes escritores que desean escribir cuentos de hadas. Ahora mismo, en el próximo mes, daré uno. Aconsejo a seguir su emoción, a no se atar a compromisos sociales, a escribir metafóricamente, a utilizar símbolos en vez de tan solo palabras y a usar símbolos. Una escrita metafórica que se pueda leer por detrás de la palabra, que pueda servir a cualquier espíritu, a cualquier alma, a cualquier subconsciente, porque los cuentos de hadas tienen ese poder de zampullar en el subconsciente del lector y adaptarse a él. Es el poder de los cuentos de hadas, es su poder estructurante. Y para ti, como profesora de esos procesos de escritura creativa, también, ¿qué es importante al momento de enseñar eso? Y también como investigadora y estudiosa de los cuentos de hadas, ¿qué es importante para ti en ese sentido? Leo mucha historia, leo mucho libros que hablan de símbolos. Por ejemplo, el autor es Pietro Citati. El título del libro es La luce della notte. Subtítulo: I grandi miti nella storia del mondo. Y en relación, pues a lo que dices de que lees mucha historia e investigas mucho, como qué teóricos o investigadores del cuento de hadas recomendarías leer. Graciela Montes, Yolanda Reyes y María Teresa Andrueto. Son mis favoritas, son mis teóricas favoritas. Y qué chévere también que has podido trabajar y conversar con ellas en torno a este tema, ¿no? Que también las une a todas. Soy muy amiga de las dos. Somos hermanas, las tres. Yolanda Reyes, María Teresa Andrueto y yo. Traduje 4 libros de Andrueto y escribí un cuento que me sugirió Yolanda Reyes. No me sugirió, me incitó a escribir ese cuento. Un pequeño amor. No me acuerdo del título. Y tradujo uno de mis libros y editó la idea toda su Yolanda Reyes. Somos 3 hermanas. Pues hablando de Yolanda y de María Teresa Andrueto, una para pues las personas que nos escuchan, Yolanda es colombiana y María Teresa Andrueto es argentina. ¿Por qué recomiendas su lectura? ¿Por qué las recomiendas a ellas como tus teóricas favoritas? Porque Yolanda Reyes hace mucho tiempo tiene una biblioteca. Por eso está conocida en todo el mundo. Vino a Brasil, pero no a Río de Janeiro, a San Pablo, para pronunciar una conferencia. Los libros más mordidos. Es conocida en todo el mundo por esa actividad. La biblioteca de Yolanda
va de 12 meses hasta 4 años. Y María Teresa Andrueto porque es muy inteligente y es maestra, ministra cursos. No sé si se dice maestra o profesora. Ambas se pueden utilizar. Y bueno, muchas gracias por recomendárnoslos. Su trabajo, pues sí lo conocemos, especialmente porque Yolanda, pues la tenemos aquí muy cerca en nuestro contexto. Pero bueno, retomando un poquito las preguntas iniciales, me gustaría preguntarte si consideras que es importante la metamorfosis en el cuento de hadas. Sí, porque la metamorfosis es muy importante. Cambiamos los seres humanos, cambiamos a cada día, pero no nos damos cuenta. La metamorfosis termina con la muerte, comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Es importante hablar de metamorfosis porque cambiamos mentalmente y psicológicamente todo el tiempo, pero no nos damos cuenta. Yo escribí un libro todo sobre metamorfosis. Penélope manda recuerdos. Y en relación con la metamorfosis, la magia, como, ¿qué piensas de la magia en los cuentos de hadas? ¿Es la metamorfosis lo que llamamos magia o son diferentes o cómo se parecen? No utilizo la magia en mis cuentos de hadas. Utilizo más la metamorfosis, porque magia da la impresión de ilusionismo, de un prestidigitador. Nunca hablo de hadas en mis cuentos de hadas, extrañamente. Nunca incluyo hadas ni hechiceras. Hablo de la muerte, me gusta hablar de la muerte. Mismo en poesía para chicos, me gusta hablar de la muerte. Mi cuento de las ninfas que trabajan en una isla recogiendo los ahogados y limpiándolos y enrollándolos en una sábana y devolviéndolos al mar. Una de las dos se enamoran de un joven y una de ellas habla, se dirige a la muerte. Muerte, muerte, viene en mi auxilio. Yo temblé de miedo al escribir eso porque llamar la muerte es muy peligroso. Y en relación, Marina, como con, pues ahorita hablamos de la muerte, ¿no? Y pues digamos que hay temas que a través de la historia como que solo se pueden hablar a determinada edad, por decirlo de algún modo, ¿no? Como que a veces se censuran ciertos temas para ciertos grupos de edad. ¿Crees que los cuentos de hadas o maravillosos son para todos? O sea, sin importar tu edad. Yo hablo de muerte porque todas las edades tienen miedo de la muerte de sus padres. Los niños más pequeños tienen miedo de la muerte, que sus padres mueran. De eso es el monstruo bajo la cama, que cada niño tiene un monstruo debajo de su cama. El monstruo es el complejo de todos los miedos infantiles. Reúne el monstruo bajo la cama
reúne todos los miedos infantiles. Los niños pequeños tienen miedo del abandono porque saben que no podrían resistir con sus propias fuerzas. Tienen miedo de lo desconocido. Tienen muchos miedos que los adultos no les reconocen. Que los adultos no se aproximan de los miedos infantiles, no hablan de ellos. Es muy peligroso hablar de la muerte con chicos pequeños. No es peligroso, es necesario hablar de la muerte, hablar del monstruo bajo la cama. Hice un poema del monstruo bajo la cama. Voy a decirlo en portugués, porque no lo traduje al español. Todas as noites olho procuro, debaixo da cama, monstro escuro. Só quando dele não tem nem cheiro, deito a cabeça no travesseiro. Todas as noites, leve fagueiro, o monstro escuro entra no quarto, apalpa a coberta para ver se eu durmo ou se eu estou desperta. Só quando vê que não há perigo, deita comigo e dorme seguro. ¿Llegaste a entender alguna cosa? La primera frase la entendimos, ¿cierto, María? Decía que había un monstruo todas las noches debajo de la cama. Sí. Todas las noches busco el monstruo oscuro debajo de la cama. Solamente cuando dele no hay ni odor, pongo a cabeza en la almohada. Todas las noches, no sé cómo se traduje. Tranquila. Tranquila. No Despreocupado. El monstruo oscuro toca la sábana para ver si duermo o si estoy despierta. Só cuando ve que no hay peligro, duerme conmigo, no, deita, se acosta conmigo y duerme seguro. Es el monstruo el que está asustado. Y hablando de la muerte y de los miedos, pues me surgió una pregunta, como, ¿qué piensas de la muerte pero también del amor en los cuentos maravillosos? Porque leyendo algunos de tus cuentos, no sé, me leí uno, que en español se llama Princesa Maramar y es de 3 hijas de un rey que les busca esposo. Y la última, pues el que va a buscar el embajador dice, como no, ella es muy grande para mí. Y luego llega a buscarla el esposo del mar, por decirlo de algún modo, y le dice, y le muestra un tatuaje en el pecho y le dice, ella siempre ha estado grabada aquí en mi corazón. Entonces, como ese símbolo de completarse, ¿no? De cierta manera. No sé, entonces, como, ¿qué es para ti la muerte y el amor en la vida y en tus historias? La muerte es esencial y el amor, idem. Pero busco otras maneras de hablar del amor, porque el amor está muy adulcorado, muy con azúcar. Hoy día las personas hacen ese gesto del corazón para sacar fotos. I love New York, corazón. I love viajar. Está muy azucarado
el amor. Busco otras maneras de hablar de ese sentimiento esencial. Esencial no por ser esencial para la vida de uno, esencial para la naturaleza, porque gracias al amor se producen hijos. Busco otra manera de hablar del amor, más metafórica, sin utilizar la palabra amor. Pensando en eso y en lo que nos contabas al principio de tus hijas hasta cierto momento para leerles tus historias, algo que me parece muy lindo de tus cuentos es que independientemente de la edad que tengamos, o sea, sea que los estemos leyendo para niños o nosotros ya como adultos o jóvenes y los estemos leyendo, tienen distintas capas, ¿no? Gracias a esa metáfora que tú utilizas y todo, que nos permite seguir explorándolos y encontrando riqueza en esos cuentos. Yo comienzo de una emoción que puede ser una frase, una idea, una imagen que me emocionó. Yo no sé el restante de la historia. Sigo a ciegas. Cuando escribí La joven tejedora, no sabía que ella acabaría prisionera de su tejido. Y no sabía que ella acabaría deshaciendo el tejido de su propio marido. Cuando lo alcancé, no sé cómo se dispulaba, sacudíame de placer. Qué bueno que la desdeció, qué bueno que se libertó de él, que la estaba oprimiendo. No sabía hasta entonces, hasta llegar al final, que ella lo desdesearía. Así voy. Por ejemplo, el cuento de rey que volaba se dice aquilones, que volaba pendido en, no sé cómo se dice. ¿Qué Está quieres en la decir? isla toda azul. ¿Una idea toda azul? Ya busco. El rey que volaba, que hablaba con el viento en las murallas de su castillo. Sí, en este libro el cuento se llama El último rey. Sí, es el rey Kublai Khan. Eso partió de una frase que mi amigo me dijo. Meu pai, Kublai Khan, el sabio, mi padre, Abdus-Salem, el sabio, vio Kublai Khan, el último rey mogul, hablando con el viento en las murallas de su fortaleza. Eso dio, para mí, esa frase sonó como arpas en una noche de invierno. A partir de eso, de esa frase, hice el cuento, El último rey. Qué lindo, que en verdad, qué bonito ver cómo sin saberlo los cuentos también van trazando su historia, ¿no? Y te van llevando a encontrarte con los personajes y bueno, con todo. Es muy bonito y ha sido muy lindo escucharte y contarnos también un poco de ese proceso detrás de tu escritura y conocer también un poco cómo surgieron estos cuentos tan lindos que pues hemos tenido la oportunidad de leer.
Bueno, Marina, te queremos dar las gracias de nuevo por este tiempo. En verdad, disfrutamos muchísimo poder hablar contigo. Qué privilegio. Gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotras hoy en el Refugio de Fantasía. Estamos muy felices de haber podido leer tus cuentos y seguiremos leyéndolos porque encontramos grandes tesoros aquí. Yo doy las gracias por la invitación y me disculpo por mi miserable español, porque no hablo español hace muchos años. Solo hablo español cuando me comunico con Yolanda Reyes y Andrueto. Tú tranquila. Tu español estuvo increíble. Pero mejor seguro que tu portugués. sí, no, eso sí. Seguro, eso sí. Mi portugués está en nivel 0. Y bueno, esto fue todo por la entrevista de hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho esta conversación, que hayan podido conocer un poco más de cerca el trabajo de Marina Colasanti y todo lo que gira en torno a sus libros. También los invitamos a leer sus cuentos y nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Y antes de irnos, queremos preguntarles si han leído a Marina Colasanti. Cuéntenos en nuestras redes sociales. ¡Chao! Noticias del Refugio. Los esperamos en el próximo episodio para hablar sobre Andersen y Afanasieff. Atrévete a cruzar el umbral.